EICO es 20. Eicosanoides hace referencia a fármacos que tienen 20 átomos de carbono. Eicosa, 20 átomos. Y eicosanoides son fármacos similares a los eicosanoides endógenos que nosotros tenemos. Por eso se llama eicosanoides. ¿Ya? En general son fármacos de 20 átomos de carbono. Y esta... ¿Dónde está la estructura? A ver, se me ha puesto de borrado. Acá, miren. ¿Se acuerdan en química? ¿No? Los dobles enlaces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá contamos un doble enlace, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamará? Tetraenos. Tetraenos. Los eicosanoides son moléculas de 20 átomos de carbono. ¿Con cuántos enlaces dobles? 1, 2, 3, 4 enlaces dobles. Por eso es tetraenoides, porque cuando son enlaces dobles, ¿cómo son? Cuando son triples enlaces, inos, alquinos, cuando son dobles enlaces, alquenos. Entonces, tetraenos, ¿no? Entonces, por eso se llaman, miren el nombre, ácido eicosa. ¿Eicosa de qué? De 20 átomos de tetra, ¿de qué? De 4 dobles. Tetraenoide. Ácido eicosa tetraenoide. Eso es un nombre químico, ¿cierto? Entonces, por sus 4 dobles enlaces, ¿no? Entonces, si vamos a ir un poquito, nos vamos a adelantar. Es un poco complejo, es un poco complejo. Entenderlo hay que leer bastante, hay que memorizar, ¿no? ¿Ya? Si nos vamos, les he puesto en algunas láminas un poco sobrecargado, ¿no? No con la intención de molestar, sino con la intención de un poquito de tener un panorama general. Ya lo he puesto al último, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí está, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Pero de ahí lo van a entender. Miren, arriba, la cabeza, a la cabeza están los fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Son los lípidos en mayor abundancia de la membrana celular. Y ante cualquier estrés, esta membrana celular se va a degradar. ¿Entiendes? Cualquier estrés. Pero en este caso no hablamos del estrés, pues que vamos a tener estrés a la preocupación. No, el estrés de enfermedad. Por ejemplo, un estrés de enfermedad va a ser un traumatismo encefalocraniano, va a ser un gran quemado, un paciente con sepsis o séptico, falla cardíaca descompensada. Eso se llama el estrés. En este tema, ¿no? Estrés. Entonces, cualquier estrés, ¿no?, hace que esos fosfolípidos de la membrana celular se degradan y se liberen, y producto de eso se liberen muchas moléculas proinflamatorias. Muchas, desde interleuquinas, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a hacer, ¿no? Aquí está, ¿no? Todo lo que vamos a hacer parte de los fosfolípidos de la membrana celular, pero en respuesta a un estrés. Un estrés puede ser una quemadura, puede ser un golpe, un traumatismo encefalocraniano severo, un politraumatismo accidental, etcétera, etcétera. Entonces, la liberación de fosfolípidos, ¿qué va a producir? Una liberación de moléculas proinflamatorias. Están las prostaglandinas, están los tromboxanos, están los leucotrienos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una reacción anafiláctica se debe a ¿qué? Muchas a prostaglandinas, ¿no? A leucotrienos. El ataque de asma se debe a ¿qué? A los leucotrienos, porque producen broncoconstricción. La respuesta inflamatoria sistémica post-politraumatismo, post-gran quemado, se debe muchas veces a esto eicosanoides, ¿ya? Entonces, ahí está. Es toda la vía molecular, cómo se libera para estas cosas. Vamos. Y un resumen, y que lo resumen bien, es este gráfico, ¿ya? Nos vamos a ir como el cangrejo, de atrás para adelante. Miren. Este grafiquito, memorícenselo para temas del examen y para también temas de la práctica. Miren. Esto es del STEP. No, tienen sus límites de STEP de Estados Unidos, los estudios STEP. Son bien, o sea, esos libros son bien al grano, no nada te explicas, al grano, igualito acá. Y me parece bien este esquema, miren, o sea, lo resume el porque hay esquemas más complejos, como ese que se mostró. Miren, arriba está la membrana de los
fosfolípidos de las membranas celulares. Los fosfolípidos de la membrana celular. En respuesta a un traumatismo, en respuesta a un estrés, se activa la fosfolipasa 2 y esos fosfolípidos se transforman en ácido araquidónico. El ácido araquidónico se obtiene dos vías. Una de mi lado derecha, a través de la ciclooxigenasa, va a producir endoperóxidos cíclicos. Y a mi lado izquierdo, a través de la lipoxigenasa, va a producir hidroperóxidos, y finalmente leucotrienos. Por un lado produce leucotrienos y por un lado produce endoperóxidos cíclicos. ¿Ya? En respuesta a un estrés, a un trauma, por acción de la fosfolipasa A2 que transforma los fosfolípidos de la membrana celular en ácido araquidónico. Y ahí se transforman en endoperóxidos cíclicos, ¿no? A través de la ciclooxigenasa, la famosa ciclooxigenasa. Hay dos tipos de ciclooxigenasa, COX-1 y COX-2. Incluso los libros dicen COX-1, COX-2 y COX-3. ¿Quién es la fisiológica, la normal? COX-1. ¿Quién es la que se expresa en reacciones inflamatorias o proinflamatorias? La COX-2. ¿Ya? ¿Y la fisiológica qué es? La COX-1 es la fisiológica COX-1. ¿Qué hace la COX-1, por ejemplo, en el estómago? Gastroprotector, ¿no es cierto? COX-1. Y cuando hay reacciones proinflamatorias, ¿qué se activa? Ya no solamente COX-1, sino COX-2. Y COX-2 es casi diferente a la COX-1, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, ¿qué endoperóxidos cíclicos se producen como reacción de estas ciclooxigenasas, ¿no? ¿Qué endoperóxidos? Las famosas prostaglandina I2 o prostaciclina, prostaglandina D2, E2 y F2 alfa, y los famosos trombosanos, ¿no? Entonces, en respuesta a un estrés de la enfermedad, se activa la fosfolipasa 2, se produce ácido araquidónico, y por la vía ciclooxigenasa se producen endoperóxidos cíclicos como las prostaglandinas E2, D2, F2 alfa, I2 o prostaciclina y los tromboxanos, ¿no? Entonces, los tromboxanos, ¿qué van a producir? Por ejemplo, tromboxanos, ¿qué producen? Trombos, pues, no, trombos. Y las prostaglandinas, ¿qué van a producir? ¿Se acuerdan? Muchos procesos fisiológicos, muchos, incluso en el embarazo, tienen que ver en reacciones anafilácticas, en reacciones proinflamatorias. A nivel de todo tipo tienen que ver las prostaglandinas, ¿ya? Y por el otro lado se producen leucotrienos, los leucotrienos. Y los leucotrienos tienen una acción preponderante en el ácido, ¿no? Los leucotrienos. Vamos a ver diferentes tipos de leucotrienos. Esta es una tabla de resumen. Entonces, vamos por los fármacos ahora. Por ejemplo, los glucocorticoides, ¿a quiénes inhiben? La fosfolipasa A2, por eso es un potente antiinflamatorio. ¿El Panadol tiene efecto antiinflamatorio? Paracetamol. No tiene efecto antiinflamatorio, tiene analgésico y antidiurético. En algunos libros dicen, en el sílabo también, AINES y paracetamol. El paracetamol no está considerado. ¿Qué AINES tenemos? Antiinflamatorios no esteroideos. Aspirina, ibuprofeno, ketoprol, los más usados, ketorolaco, metamizol, etc., ¿no? Entonces, todos esos AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿qué van a hacer? Van a inhibir la ciclooxigenasa, tanto COX-1 como COX-2. Y la COX-1 es fisiológica, gastroprotectora. Si inhibo la COX-1, que es gastroprotectora, ¿qué va a producir? Los AINES. Al inhibir COX-1, y la COX-1 es gastroprotectora, ¿qué va a producir? Úlceras gástricas. Es un efecto frecuente de los AINES, son las úlceras gástricas, ¿ya? COX-2. ¿Quiénes inhiben a la COX-2? Selectivamente. ¿Por qué? Los AINES inhiben tanto COX-1 como COX-2. Inhibidores selectivos de la COX-2. Los COXIB, celecoxib, ¿no? Enterocoxib, etcétera, etcétera. Más selectivos de COX-2. Entonces, todas estas moléculas, COX-1 y COX-2, sobre todo COX-2, se activa, es proinflamatorio, porque normalmente nosotros producimos COX-1
Pero cuando hay una después de un estrés, gran quemado, reacción anafiláctica, politraumatismo, etc., se activa la COX-2, que es proinflamatoria. Y tanto la COX-2, ¿no?, se producen endoperóxidos cíclicos y se producen famosas prostaglandinas. No todas las prostaglandinas son malas, hay prostaglandinas también buenas, que vamos a ver. Entonces, los AINES, ¿qué hacen los AINES? Inhiben ciclo oxígeno. Oxonóico, listo. ¿Qué hacen los COX-2? Inhiben de manera selectiva la COX-2, ¿no? ¿Y qué hacen los corticoides? Inhiben fosfolipasa 2 y además inhiben la COX-2, la proinflamatoria. Por eso el corticoide flexible ya es antiinflamatorio, ¿no? Y nos vamos a la izquierda. El sileuto, ¿a quién inhibe? A la lipooxigenasa. La lipooxigenasa produce finalmente con L, lipooxigenasa con L, leucotrienos. Y los leucotrienos también son proinflamatorios, que tienen que ver bastante con el asma, ¿no? Y tenemos finalmente los fármacos bloqueadores de receptores de leucotrienos. Por ejemplo, los famosos Lucas, Zafir-Lucas, Montelukast, que son inhibidores de leucotrienos. Entonces, esta también es bien interesante. Miren cómo se producen los endoperóxidos cíclicos, se producen los leucotrienos, cómo están las ciclooxigenasas, COX-1, COX-2, y miren los fármacos cómo inhiben cada proceso. Entonces, por ejemplo, ¿quién no conoce un corticoide? Dexametasona, betametasona, hidrocortisol, en ataque de asma. ¿Quién tiene asma acá? Es bien frecuente. Cuando tiene una crisis, por ejemplo, una crisis asmática, va a ser emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, suelen dar? De forma práctica, no digas, no te comprometes por la clase. De forma práctica, ¿qué te dan? ¿Te nebulizan con qué? Salbutamol, salmeterol, beta, 2 agonistas, para mí. Y a la par suelen usar hidrocortisona, está, corticoide, ¿no? Es una molécula antiinflamatoria. ¿Y qué va a inhibir? La fosfolipasa 2, y si inhibe fosfolipasa 2, ¿qué inhibe? Todo este proceso. ¿Y quién está inmerso en el asma? Los leucotrienos, están haciendo como un broncoconstricción. Entonces, inhibo fosfolipasa 2, a la par está inhibiendo leucotrieno y está haciendo broncodilatación, ¿cierto? Ya, entonces, los glucocorticoides tienen ese efecto potente antiinflamatorio, ¿no? ¿Qué fármacos no puede usar, doctor, usted? Si es asmático. ¿Qué fármacos no se recomienda? De acá, de este de acá. No, más bien los glucocorticoides sí que hace beneficio, la cortisona, por ejemplo. AINES, pues, AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que va a producir broncoconstricción, exacerba las crisis asmáticas. Claro, por supuesto, ¿no? Si tenemos una pulmón, necesariamente va a dar un ataque de asma, ¿no? Pero predispone a mayor broncoconstricción, ¿cierto? ¿Qué otro más no puedes, por ejemplo, tomar? ¿Ah? No, los Lucas sí puedes, ¿no? Los Lucas se usan, los Zafir-Lucas, Montelukast, que son antileucotrienos. Los leucotrienos en el pulmón, en general, ¿qué producen? Porque hay diferentes tipos. En general, ¿lo que producen? Broncoconstricción. Entonces, los antileucotrienos son los Lucas, Montelukast, Zafir-Lucas. Pero son medicamentos más complejos biológicos que se usan en la escala del asma. Ya se usan pues como última opción cuando hay asma de difícil control. ¿Ya? Entonces, ¿usted, doctora, es asma eventual o es que ya con salmeterol? Entonces, controlado. ¿Ya? Entonces, cuando hay crisis se usa bastante corticoide. Por ejemplo, es un proceso proinflamatorio, ¿no? Y miren, y dense cuenta que el corticoide está inhibiendo todos los procesos, ¿verdad? Tanto de ciclooxigenasas, ¿qué más? De lipoxigenasa, de leucotrienos y de las COX-1. Está arriba el glucocorticoide. Ahora miren, si inhibe también COX-1 y COX-2, ¿qué también producirá el corticoide? También predispone a úlceras gástricas, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos ahí, una vez hecho esto de la parte de atrás, vamos a ver un caso clínico. Por ejemplo, este es el resumen de todo el sistema. Miren cómo resumen prostaglandinas. Ahí está. E1, E2, F2 alfa y 2. Ya está. Clonazepam A2, leucotrienos B4, A4, C4, D4. ¿No?
¿Ya? Y ahí todo lo resuelve, lo sistema, bien práctico, ¿no? Por ejemplo, acá en un caso, un número de acá. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera. Sí. Un hombre de 65 años, diagnosticado recientemente con glaucoma de ángulo abierto, ha sido prescrito con latanoprost para reducir su presión intraocular. Después de un mes de tratamiento, regresa a consulta oftalmológica para una revisión. El paciente informa que ha estado utilizando latanoprost según las indicaciones, pero ha notado un cambio en el color de sus ojos. Además, no ha experimentado ninguna molestia ni efectos secundarios. Ya, vamos a ver ese caso. Ya. A ver, sí, doctor, sí, acá. Un paciente de 45 años con antecedentes de artritis reumatoide se presenta con dolor e inflamación en las articulaciones. El médico decide iniciar un tratamiento con un fármaco que actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa para aliviar los síntomas. ¿Cuál de las siguientes opciones es la elección más adecuada? Acá, ¿no? Mira, a ver. Lee las alternativas, A, ácido acetilsalicílico, aspirina. B, paracetamol. C, ibuprofeno. D, prednisona y E, omeprazol. Ya. A ver, ¿qué cree usted, doctora? ¿Cuál es la respuesta? Solo coloquemos como cuadrito. Dice el paciente de 45 años con antecedentes de artritis reumatoide, es una artritis, una enfermedad autoinmune, ¿no? Proinflamatoria, ¿cierto? O sea, de hecho, todo que son un antiinflamatorio, ¿no? Se presenta con dolor e inflamación de articulaciones. El médico decide iniciar un tratamiento con un fármaco que inhibe la enzima ciclooxigenasa, no dice coxuna-cocinoxigenasa, ciclooxigenasa, ¿no? Para ver, ¿cuál es de las siguientes opciones de utilización más adecuada? ¿Cuál sería? ¿Paracetamol? No, ya, los descartamos. Ibuprofeno es un AINE. Aspirina es un AINE. Prednisona es un glucocorticoide. Omeprazol, ¿qué es? Un inhibidor de bomba. Acá tachamos paracetamol. Ya, aspirina, mira, dice COX en general, ¿no? COX. ¿Ya? Para aliviar los síntomas. Prednisona, corticoide, ¿no? Prednisona. También puede usar ibuprofeno, también puede usar, ¿no? Estamos viendo, ¿ya? Pues vamos otra vez al inicio. Es un poquito largo este tema, ¿ya? Entonces, aquí está. Ahí está, miren. Ya, entonces, los eicosanoides hacen referencia a esos tres: prostaglandinas, leucotrienos y trombosanos. Ya está, prostaglandinas, leucotrienos y trombosanos, ¿no? Pues vamos a ver, ya está, ahí está, miren, leucotrienos, prostaglandinas, ¿no? Todos son derivados del ácido. ¿De qué ácido? Araquidónico. El ácido araquidónico deriva de las y todos tienen, ¿no? 20 átomos de carbono con 4 dobles enlaces, por eso se llama ácido eicosatetraenoico. Todos son así, son eicosanoides, porque tienen átomos de 20 átomos de carbono. Miren la cantidad de receptores de eicosanoides, miren. A ver, solo, no es necesario que se lo memoricen, por supuesto, como varios exámenes, en ese sentido, es demasiado, pero hay que entender. Miren, receptores de eicosanoides, miren, por ejemplo, el receptor humano DP1, DP2, EP1, EP2, EP3, EP4 y el EP3, miren, con todos sus números, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, etc. Lo que me interesa es, miren los efectos que tiene. Por ejemplo, el receptor de P1, por ejemplo, disminuye asma alérgico, aumenta enfermedad cardiovascular, inflamatoria, hipertensión, trombosis. El siguiente receptor, inflamación alérgica, inflamación cutánea, unos aumenta, otros disminuye. EP1, disminuye carcinogénesis, mire, estamos hablando de carcinogénesis, estamos hablando de inflamación, estamos hablando de enfermedad cardiovascular, estamos hablando de asma, ¿no? Miren el EP3, el EP2, perdón, tumorogénesis, fertilización, hipertensión, solo los términos, no se aumenta, se disminuye. EP3, pirógenos, miren, inflamación, obesidad. EP4, perdón, ¿no? Infarto, respuesta inflamatoria, carcinogénesis
y con persistencia del conducto arterioso. Miren todos las prostaglandinas cómo actúan, perdón, los icosanoides cómo actúan a nivel del cuerpo, en la inflamación, en los tumores, en los procesos, o sea, neoplásicos, procesos proinflamatorios, antiinflamatorios, procesos alérgicos, procesos de anafilaxia, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, procesos de presión, hipertensión, procesos de fibrosis, ¿no? Sangrado, arteriosclerosis, artritis, etcétera, etcétera. En todos los procesos autoinmunes, proinflamatorios, procesos tumorales, etcétera, tienen que ver mucho los eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, ¿no? Pues miren, casi todas las células de los mamíferos producen eicosanoides, excepto ¿quiénes? Los glóbulos rojos. Todos, excepto los glóbulos rojos, producen eicosanoides, ¿no? Los eicosanoides, lo mismo que las hormonas, ejercen efectos fisiológicos importantes, ¿no? Y actúan en concentraciones mínimas, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué medien? Ahí tengo un resumen. ¿Qué medien? A ver, vamos por uno. ¿Qué medien los eicosanoides? Respuesta inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades de articulación, autoinmunes, como la inflamatoide, etc. ¿Qué medien? La producción de dolor y fiebre, eicosanoides. ¿Qué más? Regulación de la presión sanguínea, eicosanoides. ¿Ya? ¿Qué más? Inducción de coagulación de la sangre, eicosanoides. ¿Quiénes producirán coagulación de la sangre? Trombosanos. Claro, su nombre es trombosanos, facilito, ¿no? Control de varias funciones reproductoras, tales como la inducción del parto. ¿Quiénes están ahí? Prostaglandina. Muy bien. ¿Qué prostaglandina? Vamos a hacer E. Ahí vamos a hacer, ¿ya? Y miren, la regulación del sueño, del ciclo sueño-vigilia. Entonces, todo eso tiene que ver todos los eicosanoides, ¿ya? Y miren, ya vamos a pasar su letra, después esta figurita, miren. Otra vez, repasemos los lípidos de membrana en respuesta a un estrés de enfermedad. Estrés de enfermedad me refiero a un politraumatismo, un quemado, sepsis, shock, o sea, cualquier patología de descompensación. Entonces, a través de la fosfolipasa 2 se convierte en ácido aráquido. ¿Y quién inhibe la fosfolipasa 2? Potente antiinflamatorio. Corticoide. Pregunta de examen, ¿qué hace el corticoide de la fosfolipasa 2? Agonista, antagonista, inhibe, antagonista o inhibe, ¿no? Miren, el ácido araquidónico, silencio por favor, miren, a través de la lipoxigenasa se producen hidroperóxidos, hidroxiperóxidos, ¿no? Hidroperóxidos, ¿no? Como los leucotrienos, ¿no? Hay leucotrienos B, C y D, ya está, B, C y D, ¿no? Y miren, los leucotrienos B, C y D actúan sobre los receptores y tenemos los inhibidores de los receptores de leucotrienos, los famosos Lucas, Montelukast, Zafir, Lucas. Estos leucotrienos en su mayoría, ¿qué producen en el bronquio? Broncoconstricción. Entonces, la Zafir-Lucas, Montelukast produce broncodilatación, inhibiendo receptores de leucotrienos, ¿ya? Y por el otro lado, nos encontramos con el sileutón, que inhibe la lipoxigenasa. Por mi lado izquierdo nos encontramos con la ciclooxigenasa, tanto COX-1 como COX-2. COX-1, ¿qué es? La fisiológica, gastroprotectora. La COX-2 es proinflamatoria, se manifiesta por reacciones inflamatorias. ¿Y quién inhibe tanto COX-1 como COX-2? De manera indistinta, de manera no selectiva, antiinflamatorios no esteroideos, que lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el antiinflamatorio más? A ver, dime un antiinflamatorio no esteroideo, cualquiera. Si no sabes, no importa. Ibuprofeno. Aspirina, ¿eh? ¿Qué no debes tomar? Ya. ¿Qué otro ahí le conoces? ¿Has tomado una fluoxetina alguna vez? Entonces ten cuidado con eso, ¿no? Ahí les hay que tener cuidado, ¿verdad? No, bueno, no es una regla, no es una regla. Ketorolaco, por ejemplo, ketoprofeno, ibuprofeno, metamizol. Los AINES son los más usados, ¿no? Como analgésico, ¿no?
Miren, los AINES inhiben COX-1 y COX-2. ¿Ya? Pero esta ciclooxigenasa hace que se produzcan endoperóxidos cíclicos, prostaglandina G, prostaglandina H. Miren que acá ya lo está dividiendo aparte. O sea, cada libro que uno agarra, lo va un poquito desglosando, ¿no? Hemos visto un cuadro más general, más resumido, ahora estamos desglosando. Prostaglandina G y H. La G produce, bueno, tanto la G como la H producen prostaciclina o prostaglandina I2. Luego prostaglandinas E1, F y los tromboxanos, ¿no? Entonces los tromboxanos que van a producir, fácil, ¿no? Tromboxanos por lo que en el vaso sanguíneo que produce, ¿qué produce? Tromboxano, tromboxano, trombosis, ya. ¿Qué produce el vaso sanguíneo? Vasoconstricción, vasodilatación. Vasoconstricción, si es tromboxano, se impide la salida de sangre, ¿no? ¿Y qué produce a nivel de plaquetas? ¿Antiagregación o agregación? Agregación. Ya tenemos, facilito, efecto del tromboxano, agregación plaquetaria, broncoconstricción. Ya está, broncoconstricción y agregación plaquetaria. Y lo contrario hace una molécula, les voy a mostrar. Miren, me voy a ir de frente, para que más o menos se les quede. Aquí está. Miren, el tromboxano, en este caso el A2. Hay varios tromboxanos, pero el más importante es el A2. ¿Qué produce? Trombótico y vaso. Lo contrario es la prostaglandina I2 o prostaciclina. ¿Qué produce? Vasodilatador y detiene la agregación plaquetaria. Ya tenemos los conceptos ahí. Si tromboxano produce broncoconstricción y agregación plaquetaria, la prostaglandina I2 o prostaciclina que produce bronchodilatación y antiagregación, ¿no? Inhibición de la agregación plaquetaria y además hiperalgesia. Entonces ahí se les ha subrayado para que se acuerden. Entonces vamos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, muy adelante me puse, ahí están las prostaglandinas, acá ya hemos hablado, ya que. Entonces, miren cómo los tromboxados surgen de los endoperóxidos cíclicos, prostaglandina G y H, y antes está el ácido araquídeo, ¿no? Y los fármacos, corticoides que inhiben, fosfolipasa 2, ¿qué más? COX-2. ¿Y qué inhiben los AINES? COX-1 y COX-2. ¿Qué inhiben los COX-SI? O heterocoxil, celecoxil. Son selectivos de COX-2, o sea, son antiinflamatorios también. Sileuton, ¿qué inhiben? Lipooxigenas. Los LUCATs, ¿qué inhiben? Son antileucotrienidores de la unión de los receptores de leucotrieno. Y acá me falta el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me falta el otro que hemos mencionado. Acá. Sileuton. Ya hemos mencionado, ¿no? Ya está bien. ¿Cómo se hace esto de así? ¿Usted sabe? ¿Dónde estamos? Acá. ¿No? Ya, listo. Entonces, miren, entonces, todo este país es importante, ¿no? El ácido araquidónico es la molécula primera que procede de la agregación de los fosfolípidos de la membrana del 3. Luego se activan dos vías, la vía de la lipoxigenasa, la ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa finalmente produce prostaglandinas, tromboxanos, y de este lado, en la lipoxigenasa se producen los leucotrienos, ¿no? Y todas la mayoría son moléculas proinflamatorias. Si el tromboxano produce broncoconstricción y agregación plaquetaria, porque el tromboxano impide que sangres, o sea, que te desangres, ¿no? ¿Cómo haces? Uno agrega plaquetas y otro produzco broncoconstricción. Y lo contrario, ¿quién hace? La prostaciclina o prostaglandina I2 que produce broncodilatación y antiagregación y hiperalgesia, ¿no? Entonces ahorita más de lo mismo, miren, más de lo mismo de otra forma. Ácido araquidónico, leucotrienos, prostaglandinas, prostaglandina I2 o prostaciclina, otros prostaglandinas, tromboxanos. Este es otro lo mismo, prostaglandina G o H2 también dicen en algunos libros. O sea, cuando uno lee, ya ves H, ya te quieres confundir, ¿no? ¿Ves solo H? ¿Cuál es? ¿H2, H1? H o H2, ya está, ¿no? Y miren cómo se produce prostaglandinas, prostaciclina, tromboxanos, ¿no? ¿Listo? Todo el ácido, ahí está la membrana celular, el fosfolípido en respuesta a un estrés
¿no es cierto? A través de las fosfolipasadas que se produce ácido aráquido. Y el ácido aráquido es la molécula primaria de los eicosanoides, ¿no? Aquí están las lipoxigenasas y las ciclooxigenasas. Ya está. Ahí está otra vez otro. Lo mismo, miren, lo mismo, solo de otra manera. Ácido araquidónico, ¿no? Lipoxigenas, lipoxinas, prostaglandina, F2-alfa, G2, D2, tromboxanos, leucotrienos, miren, C4, D4, B4, E4, ¿no? Incluso cada uno tiene una función que vamos a hacer, ¿no? Pero en general, listo, solo grábese esto, ¿no? Ese código que les he dicho, y esto de acá, ¿no? No, hay dos vías de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa con L, va hasta leucotrienos, ciclooxigenasa no va hasta prostaglandinas y tromboxanos. La acción del tromboxano A2 y la prostaglandínidos son diferentes, ¿no? Listo, es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Pero listo. Y esto es lo mismo, es otro libro y es el mismo dibujo, solo de otro color. Es lo mismo, va repitiendo lo mismo, ¿no? Y es en realidad, este dibujo es de un artículo, ¿no? Es lo que el libro va recopilando, ¿no es cierto? Y pone la bibliografía, la referencia, ¿no? Entonces ya vamos a retroceder. Entonces, una vez saliendo de eso, ya hemos hablado, miren todos los procesos fisiológicos, fisiopatológicos donde intervienen los eicosanoides. Entonces, listo. Arriba, eicosanoides dice, son mediadores biológicos derivados de fosfolípidos, ya hemos visto, de la membrana celular producido por la mayoría de los tejidos, excepto que células no lo producen, glóbulos rojos, ¿ya? Los eicosanoides que han demostrado tener importancia biológica se forman a partir del ácido araquidónico por tres vías enzimáticas diferentes. Este es de la Argentina. Ciclooxigenasa 1 y 2, COX1 y 2, que originan prostaglandinas y trombos. Ya está, ya estamos repasando. Lipoxigenasa, que origina leucotrienos, y monoxigenasas, ¿no? Que originan epóxidos, ¿no? Bueno, esto ya no lo toquen, solo quédense con los leucotrienos y las ciclooxigenasas, ¿no? ¿Qué más? Actuar sobre receptores específicos ejerciendo potentes efectos, miren. A ver, vamos a leer ya. A ver, doctora, todos los efectos que tiene, a ver. Regulan la musculatura lisa vascular, bronquial, uterina y gastrointestinal. Ahí está. Regulan la musculatura lisa vascular, ya tiene que ver con la presión arterial, bronquial tiene que ver con el asma, uterina tiene que ver con el trabajo de parto, y gastrointestinal tiene que ver con el motilidad gastro. ¿Qué más iba a ver? Estimulan los procesos inflamatorios por sus efectos vasodilatadores y quimiotácticos, el aumento de la permeabilidad vascular, la activación de los leucocitos y la agregación de... Claro, procesos quimiotácticos. ¿Dónde hay procesos quimiotácticos? En las relaciones anafilácticas, ¿no? La quimiotaxis, ¿no? Y entonces, si tienes una reacción anafiláctica, entonces échale la culpa pues, a los eicosanoides, ¿no? Miren, y agregación plaquetaria también, ¿qué más? Regulan el flujo sanguíneo renal, la liberación de renina y la excreción de Tienen que ver mucho con el sodio, liberación de renina, ¿no? Flujo sanguíneo renal, ¿qué más? Son citoprotectores de la mucosa. Citoprotectores de la mucosa gástrica. Entonces, COX-1 o COX-1, protector. Ya, por eso, incluso en Estados Unidos, antes para las lesiones gástricas o la gastritis usaban prostaglandina, ¿no? Solo que esta prostaglandina, antes todavía, como tiene que ver con el trabajo de parto, ¿qué producía? Contracciones. Contracciones, ¿qué producía? Pues estaba embarazada. Abortos. Los abortos, entonces, por un lado la libera del dolor gástrico, pero si estaba embarazada producía abortos. Luego se descubrió que era abortivo, ¿no? Entonces ya ha cambiado todo, ¿no? Entonces miren cómo son citoprotectores de la mucosa gástrica y qué más intervienen en el proceso del parto y de la uterología. Con todos los procesos fisiológicos prácticamente. La fiebre, reacción anafiláctica, inflamación, etcétera, etcétera, tiene que ver los eicosanoides, ¿no? Ahí está, esto ya hemos visto, ya hemos visto, esto es más de lo mismo. Lo mismo. Miren, acá está este es de Guzmán, miren, también miren con asma alérgica, hipertensión, también hemos visto, ¿no? Fibrosis, tumorogénesis, inflamación, fibrosis cardíaca, arteriosclerosis, etcétera, permeabilidad de los vasos sanguíneos,
edema pulmonar, por ejemplo, por reacción anafiláctica, miocarditis, infarto, DCB, etc. Todas las moléculas tienen que ver con todos esos procesos. ¿Ya? Ahí está, miren, este es del argentino, incluso hay COX-1 constitutiva, que le llama, y hay COX-2 constitutiva, o sea, hay una COX fisiología que lo divide, y además hay una COX-2 inducible. O sea, les va a confundir un poquito esta clasificación, ¿ok? Quédense ustedes con que la COX-1 es la constitutiva, y la COX-2 es la inducida por procesos proinflamatorios. ¿Cuándo aparece la COX-2? En procesos proinflamatorios. Y en ese esquema, bueno, la COX-2 lo divide en COX-2 constitutiva y inducible proinflamatorio. Miren cómo la COX-1, ¿no?, está inhibida, tanto la COX-1 como la COX-2 constitutiva e inducible. ¿Quién inhibe? AINES, que son no selectivos, ¿no? ¿Quién es selectivo de COX-2? Los COX-5, heterocoxin, por ejemplo, ¿no? Ahí está, aquí están COX-2 selectivos, los COX-5, que inhiben COX-2 tanto inducible como COX-2 constitutivo. En cambio, las AINES, no selectivos, aquí está redundando, los AINES no selectivos son aspirina, ibuprofeno, inhiben COX-1 y COX-2, tanto inducible como constitutivo. ¿Y los corticoides qué inhiben? COX-2. En este caso, la inducible, la proinflamatoria. Porque en este libro dicen que hay COX-2, en mínima proporción hay una constitutiva y en mayor proporción hay una inducible, o sea que se induce por procesos proinflamatorios de la enfermedad, ¿no? Entonces, miren, ¿quién es más fisiológico? COX-1. ¿Quién es más fisiopatológico? COX-2. Entonces, lo normal es que nosotros estemos en el proceso de COX-1. Pero si ya tenemos un accidente, un politrauma, nos quemamos, hacemos una enfermedad, ¿quién se activa? COX-2. Aunque en este libro dice que hay un poquito de COX-2 constitutivo. Pero sin embargo, nosotros nos quedamos con la idea de que se nos activa la COX-2, ¿no?, que es la proinflamatoria del excedente. Entonces, la ciclooxigenasa es una prostaglandina endoperóxido sintetasa, así se llama, prostaglandina endoperóxido sintetasa, ¿no? COX-1, COX-2, incluso hasta COX-3. Nosotros nos quedamos con COX-1 y COX-2. Ya nos quedemos con COX-1 constitutiva, COX-2 constitutiva y inflamatoria. COX-1 es la fisiológica, ¿sí? ¿Y la COX-2 qué es? La ¿Ya está? ¿Ya? Entonces ahí también, entonces la COX-1 y COX-2. COX-1 constitutiva, COX-2 inducible, ¿no? Acá miren, ¿dónde está? No quiero todo. Aquí está. Funciones biológicas relacionadas, eso de memoria. COX-1, ¿qué hace? Procesos fisiológicos, protección de la mucosa gástrica, buena hemodinamia renal, función adecuada de las placas. ¿Y de la COX-2 qué hace? Procesos patológicos, dolor, inflamación, artrosis, reproducción, ovulación, hemodinamia renal. O sea, ella también hace vasoconstricción renal, ¿ya? Entonces, casi es lo contrario. Entonces, la COX-2 es más proinflamatoria. Por ejemplo, ¿por qué sientes dolor? Cuando te quemas, por ejemplo. Porque se libera COX-2, proinflamatoria. ¿Por qué tienes una reacción anafiláctica? Porque se libera todos los leucocitos por COX, también con COX, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo, miren, aquí está este cuadro bien interesante también, miren, comparando todas las prostaglandinas, ahí está, todo esto es prostaglandina de 2, F2 alfa, I2 o prostaciclina, tromboxanos, leucotrienos B4, C4, D4, ya está. ¿Ya? A ver, comparemos solo el tono uterino, a ver, el tono uterino, por ejemplo. Si tenemos tono uterino, ¿ya? ¿Qué produce, por ejemplo, la leucotrienos? ¿En el tono uterino? No. ¿Ya? Entonces nos vamos. ¿El tromboxano qué hace con el tono uterino? Aumenta, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene que ver el trabajo de parto, por ejemplo? Tromboxano, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, la prostaglandina F2 alfa, mire? Aumenta el tono uterino, prostaglandina F2 alfa. ¿Y la E2? Miren, aumenta o disminuye, pero las concentraciones bajas provocan contracción. Las concentraciones más altas provocan relajación, dependiendo de la concentración o de la dosis, ¿no?
A ver, vamos con, miren, casi los leucotrienos no tienen nada que ver con el tono uterino. Agregación plaquetaria, a ver. Prostaglandina 2 puede aumentar o disminuir. ¿Y quién produce por excelencia agregación plaquetaria? Trombos, ¿no? Trombos. 3 clos, ¿no? ¿Y quiénes disminuyen? Lo contrario. Prostaglandina y 2 con próstatas, que se demostraba, ¿cierto? Vamos al tono vascular. ¿Quién aumenta por excelencia el tono vascular? Produce vasoconstricción. Trombosana. ¿Quién produce vasodilatación? Prostasis, ¿no? Tono bronquial. Tono bronquial. A ver, la culpa del asma, pues, ¿qué está? A ver, ¿quién aumenta el tono bronquial o broncoconstricción? A ver, eso. Por excelencia, compare, ¿quién tiene la culpa? Los leuco, por eso tengo los fármacos para el asma, pero ya asma refractaria al tratamiento, son los antileucotrienos, ¿ya? Antileucotrienos, ¿ya? Pero no son de elección, porque, o sea, la cabeza está pues beta 2 agonistas, salbutamol, interferón y corticoides, o corticoides inhalados, ya está, con eso se controla, según el GIL. Pero hay casos de refractariedad, sobre todo los extranjeros, ¿no? Hemos visto en la UCI, por ejemplo, estatus asmático. Estatus asmático llega a la UCI, por ejemplo, va a hacer una construcción terrible, chicos, es terrible, el ventilador incluso se calienta, ¿no? Sigue dándole. Es difícil de romper el espasmo. El espasmo, o sea, nosotros trabajamos en UCI, yo estoy acostumbrado a ver lo peor de cada situación. El asma no veo el asma controlado, yo veo asma fatal, ¿no? Estatus asmático. De convulsiones, no veo convulsiones, yo veo estatus convulsivo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la terapia de un estatus asmático es, pues, ¿no? Se usa sulfato de magnesio, se usa ketamina, se usa beta 2 agonistas. ¿Qué más podría usar? Corticoide, ¿qué más tengo que usar? Estoy enviando ketamina, corticoide, beta 2 agonistas, adrenalina, infusión, ¿no? Y a pesar de eso, otras estrategias como el ventilador mecánico, ¿no? Hay que saber ventilar un paciente con estatus asmático, porque hace broncoconstricción y su tiempo expiratorio es prolongado, o sea, hace esto. Un tiempo expiratorio prolongado, ¿no? Entonces, estos de acá, por ejemplo, estos antileucotrienos, es para pacientes con asma, pero no con estatus asmático, porque en la etapa aguda no se usa eso. Es para pacientes con asma refractaria al tratamiento, pero controlado. O sea, digamos que no hace crisis, no hace estatus asmático, pero sigue con los ataques de asma. Ya le has dado beta 2 agonista, ya le has dado su corticoide inhalado, ya le has dado su corticoide por tabletas y sigue, digamos, con las crisis. Entonces entras como último escalón a estos antileucotrienos, ¿no? a que van a bloquear los receptores de leucotrieno. Entonces, cuando vamos a hacer asma, hay una escala, ¿no? No se usa de frente los Lucats, no, o sea, hay una escala. La mayoría controlan con beta 2 agonistas, ¿de acuerdo? Y con corticoides, ya está, ¿no? La mayoría. Pero hay casos de refractariedad, ¿no? Y en la etapa aguda es diferente. En la etapa aguda es muy diferente, todo es endovenoso, ¿no? Listo, a ver, ¿qué más nos falta? Quimiotaxis de leucocitos. ¿Quién sobre todo? Miren. Leucotrienos. ¿Por qué se llaman leucotrienos? Se llaman leucotrienos. Se han quedado con ese nombre porque se creía que solamente los leucocitos, pues se llaman leucotrienos, leucocitos se producían leucotrienos. Pero se sabe que casi todas las células producen esas moléculas, excepto los glóbulos, ¿ya? Entonces no se olviden de este cuadrito, ¿ya? Prostaglandines hacen relación justamente a las prostaglandinas, solo que sintetizadas. Ya, miren, el término prostaglandines abarca la prostaglandina y los tromboxanos. Ya está, ya hemos hecho. Ciclooxigenasa ya hemos hecho. ¿Cuántas isoformas de COX existen? COX1 y COX2. Dependiendo de la Argentina, dice COX1, COX2 constitutiva y COX2 inclusiva, ¿no? Los prostaglandines principales son prostaglandina y 2, prostaciclina. ¿Ya? ¿Qué hace prostaciclina, Preve? Vasodilatación y agregación
y hiperalgesis, ¿no? Ahí está, lo mismo, ya está, estamos repitiendo, ¿no? Ya les he explicado. Tromboxanos, ¿qué hacen? A2, tromboconstricción y la regresión. Ya está, listo. La prostaglandina E2 es importante en las respuestas inflamatorias y es un mediador de la fiebre con otros efectos, ¿no? A ver, acá, prostaglandina F2 alfa, ¿no? Ahí está, este. Prostaglandina F2 alfa actúa sobre los receptores de prostaglandinas, ¿ya? Que se encuentran en el músculo liso uterino, ¿no? Y cuerpo lúteo, produciendo contracción del útero y luteoles, ¿no? Contracción del útero, prostaglandina F2 alfa, ¿ya? Y también la prostaglandina E, por si acaso. Hay varios tipos de E también. Acá miren, aplicaciones clínicas de los prostanoides. Prostaglandinas y tromboxanos. Prostanoides, prostaglandinas y tromboxanos. Miren, ginecológicas y obstétricas, por ejemplo, interrupción del embarazo, gimepros o misoprostol. Este es importante. El misoprostol es una prostaglandina, ¿ya? Prostaglandina análogo de la prostaglandina E, el misoprostol, ¿ya? ¿Qué hace el misoprostol? Induce la contracción uterina y es un análogo de la prostaglandina E. Entonces, misoprostol, ¿ya? El misoprostol se usaba también como gastroprotector, pero estaba contraindicado ¿en quiénes? En mujeres embarazadas. ¿Y cuándo está contraindicado el misoprostol? ¿Cuándo está indicado, perdón? ¿Cuándo está indicado el misoprostol? No. Ya, está contraindicado en mujeres embarazadas, pero ¿cuándo está indicado? En embarazadas también. ¿Para qué? Para terminar el embarazo o interrumpir el embarazo, pero en pacientes embarazadas con embarazo prolongado. Entonces, ¿cómo pone? Entonces pone misoprostol es la pastilla, el nombre. ¿Pero qué es? Es un análogo de la prostaglandina E, no se olviden, ¿eh? ¿Qué hace? Cuando ponen misoprostol vienen tabletas, puede ser por vía oral, sublingual o vía intravaginal. Ponen generalmente 2 o 3 tabletas vía intravaginal. ¿Y qué pasa? En el cuello cervical hay fibras de glicosaminoglicanos, ¿ya? Fibras de glicosaminoglicanos que están cerrando el cuello uterino. Entonces, cuando dan misoprostol, esa prostaglandina rompe esas cadenas de glicosaminoglicanos y esa ruptura de glicosaminoglicanos desencadena una reacción proinflamatoria y esa reacción proinflamatoria desencadena en contracciones uterinas. Es el misoprostol bastante usado. Y además también tiene efecto gastroprotector, pero está contraindicado en mujeres embarazadas, salvo algunas especificaciones. ¿Ya? Misoprostol. ¿A qué se refiere con embarazo prolongado? Por ejemplo, el embarazo normal es 42 semanas, ¿no? Promedio. No sé si ya me he olvidado. 42 semanas, ¿no? 43, 44, 45 ya es prolongado, ¿no? O sea, hay que terminar el embarazo, ¿no? Pero es inductor entonces el embarazo. Inducción del embarazo, claro. No es aborto. Abortivo también, pues, porque si tú lo tomas antes de digamos, a las 16 semanas, va a ser contracción uterina, pues. Abortivo, ¿ya? Es el famoso Cytotec. Cytotec, o su otro nombre, el comercial es Cytotec, pero lo conocemos como misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E. Entonces, dependiendo, muy bien, doctora, le preguntan, dependiendo de la etapa del embarazo, sí, está contraindicado, por supuesto, para pacientes que les falta aún, pues, pero si en vías de prolongación se usa para inducción del parto. O sea, ponen tabletas de misoprostol, se rompe el cuello uterino, se produce la reacción inflamatoria, produces contracción uterina e induces el trabajo de parto, inducción del trabajo de parto, ¿no? Pero eso no va a ser pues en una paciente que tiene pues 20 semanas, ¿no? Entonces, eso está contraindicado en las pacientes que no están al técnico. ¿Ya? Y en Estados Unidos se usa bastante como gastroprotector el misoprostol. No se olviden porque esta prostaglandina E es gastroprotector. ¿Ya? También, miren, inducción del parto de la dinoprostona, también, la dinoprostona, el misoprostol, hemorragia postparto, carbopros, también, o sea, hemorragia postparto para la contracción uterina, carbopros. Gastrointestinales, otra vez el misoprostol, produce protección gástrica, ¿ya? Cardiovasculares, miren, para mantener la permeabilidad del conducto arterioso.
alprostadina, que es una prostaglandina E1. ¿Ya? No se olviden de eso. Y miren, el latanopros, que es un eicosanoide que se usa en el glaucoma de ángulo es bastante usado el latanopros. Pues todos esos son eicosanoides, ¿no? Acá recordar por favor el misoprostol. ¿Ya? El misoprostol, recordar el adinoprostona, recordar otra vez el misoprostol, tanto en uso ginecológico y gastrointestinal, recordar el alprostadilo, también recordar el epoprostenol, que ¿no? para inhibir la agresión plaquetaria, y el latanopros en oftalmología. ¿Ya? Es un resumen así, pero ya, o sea, exagerado, porque hay muchas moléculas. ¿Ya? Ahí también en esto ya les he mostrado los efectos contrarios que tiene el tromboxano y la prostaciclina. Y miren, acá nos vamos, esto también es bien interesante, miren, nos vamos a la vía de los leucotrienos. El leucotrieno B4, ¿qué hace? Quimiotaxis. ¿Cuándo hay quimiotaxis? Reacciones anafilácticas. ¿Qué más? Cuando hay procesos infecciosos, la bacteria llaman a más células quimiotaxis. ¿Qué hace el leucotrieno C4, D4, E4? Son broncoconstrictores, doctores. ¿Cómo se llama, doctor? Aquí está. Leucotrieno C4, D4, E4. Broncoconstrictores aumentan la permeabilidad vascular. ¿Y qué fármacos van a inhibir esos leucotrienos C4, D4, E4? Los Lucats. Filucats, Montelukats. ¿Y quiénes vienen con ese tratamiento de Lucats? Es que casi no hay mucho acá en Cusco, ¿no? En Lima sí vas a ver. Estos los extranjeros, ¿no? Los extranjeros jóvenes vienen bastante con eso, como son bien atópicos los extranjeros, los gringos en general, ¿no? Cuando vienen a la UCI vienen pues mal, ¿no? Con edema pulmonar con altura, mala altura, encima son asmáticos, y encima de asmáticos son refractarios, también toman Lucats, ¿no? Y te dan toda una relación de lo que toman, ¿no? Toman salbutamol, toman prednisona, tienen su son aleatorias, tienen su Montelukast, etcétera, ¿no? Entonces, no se olviden, si necesito C4, D4, E4, tiene que ver con el ataque agudo de asma, broncoconstricción. ¿Y quiénes son los inhibidores de estos? Los antagonistas receptores de leucotrienos, antagonistas de receptores de leucotrienos. Los Lucats, Safilucats, Montelukats, ya no se olviden. Y miren, la prostaglandina I2 o prostaciclina, efectos contrarios con el tromboxano A2. Y miren la prostaglandina F2 alfa, G2, prostaglandina D2, E2, perdón, miren, ¿no? La F2 alfa que produce broncoconstrictor también, contracción miométrica. D2 inhibe la agregación plaquetaria, vasodilatador, y E2 vasodilatador hiperalgés. O sea, en el dolor que tiene que ver bastante la E2, ¿ya? Y también la I2, tanto prostaglandina I2 o prostaciclina y la E2 tienen que ver con el dolor, ¿ya? Listo, no se olviden. ¿Quieres? ¿53? Ya, entonces, nos quedamos ahí, chicos, ¿ya? Nos falta todavía, un poquito terminamos, tromboxano y leucotrienos, ¿ya? Y listo. Ya, el sábado, chicos, nos vemos, por favor.